Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que es realmente lamentable y que quisiera no tener que hablar de esto porque sería más fácil, porque cuando se trata de criticar a lo que es tu mismo sector ideológico, en particular aquí el libertarismo, es difícil y lo más fácil, como se hace en la mayoría de las ideologías en general, sería guardar silencio y simplemente hablar de otros, pero para ser consecuente hay que hablar de estos temas. Porque está pasando algo muy preocupante dentro de un sector de los libertarios argentinos, en particular la figura de José Luis Espert y el partido Avanza Libertad, en el cual está Espert y Milei, que tiene que ver primero, que lo vimos en este canal, con la presencia en postulaciones ya oficiales de ese partido de peronistas, de algunos llamados peronistas liberales o libertarios, que no tienen ni un sentido. Perón era lo más anti-libre mercado y antiliberal que había. Y también teníamos el caso de presencia de peronistas ortodoxos, que para aquellos que conozcan cuál es el peronismo ortodoxo no tiene nada de liberal. Y ahora se suma otra cosa, que es una petición por parte de José Luis Espert de aumentar los subsidios y por lo tanto aumentar el gasto público y la deuda para ciertos grupos económicos. Y lo que es interesante es que el mismo José Luis Espert hace tan solo unos meses, hace menos de un año, criticaba con mucha dureza a aquellos que pedían este mismo subsidio. Y vamos a ver por qué, porque algunos han intentado darle una justificación a esto que es un poco hipócrita y no tiene mucha consistencia de por qué esto sería bueno, pero vamos a ver por qué todo eso a continuación. Y que, insisto, una situación lamentable porque le da muy mal presagio a lo que está siguiendo con el partido Avanza Libertad y es una cosa lamentable, pero lo vamos a ver a continuación. Antes, quisiera agradecer al suscriptor MSM Jorquera, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, Jorquera, te lo agradezco mucho. Dejó el siguiente mensaje diciendo: gracias por el programa, me informo por este medio. Pero gracias a ti, en realidad yo hago lo que puedo en este programa, pero te agradezco a ti justamente por apoyar monetariamente a este proyecto. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. Pero veamos qué ocurrió. Recordemos que José Luis Espert fue candidato presidencial por el Partido Libertario en las últimas elecciones argentinas y ahora está yendo como candidato para diputado en Argentina. Y su partido, que es Avanza Libertad, se sumó después Javier Milei. Eso le ha dado un impulso fuerte. Y en las encuestas, con un mensaje que es libertario, diciendo que hay que bajar los impuestos, reducir el gasto, criticando las cuarentenas, un mensaje antipolítico y anti lo establecido, antiperonista también, han crecido mucho. Tanto así que las encuestas les daban entre un 8% a un 16%, las más bajas un 8%, las más altas un 16%. Ahora, yo sé que encuestas son encuestas, pero vale la pena mencionarlo. Y tomen en cuenta que, y esto es relevante para lo que vamos a mencionar después, que ellos llegaron a esos porcentajes con ese tipo de discursos. Discursos liberales, discursos libertarios, discursos criticando lo establecido. Con eso fue cuando se dio el crecimiento. Pero ahora parece estar cambiando un poco la situación y es difícil entender por qué. Vamos a hacer alguna hipótesis más adelante, pero ahora está ocurriendo que José Luis Espert está pidiendo más subsidios, particularmente lo que se conoce como ATP, Asistencia al Trabajo y la Producción. Leo lo siguiente: es urgente que el gobierno nacional, provincial y municipal avance con el restablecimiento de ATP para el sector hotelero. Y vemos básicamente que una de las peticiones que hacen. Y estos medios lo han empezado a cubrir porque es algo que es bastante hipócrita y que muchos se sorprenden, particularmente aquellos que son más estatistas, aquellos que son macristas también y aquellos que son peronistas, celebrando esto porque están pidiendo subsidio. Aquí una de las figuras importantes del movimiento libertario argentino, y muchos otros están un poco molestos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el mismo José Luis Espert hace menos de un año criticaba esto, diciendo lo siguiente, ya con cuarentenas, ya en pandemia, ya con muchos problemas en Argentina. Como la gente no trabaja, estas son declaraciones de Espert, dijo: usted le tira un pequeño salvavidas, un flotador pequeño que es el IFE, el ingreso familiar de emergencia, y la ATP, Asistencia al Trabajo y la Producción, y eso hace explotar el gasto público. Esto de manera crítica, él diciéndolo, hace menos de un año. La Argentina probablemente este año esté con 10 puntos del déficit fiscal, que va a ser un récord histórico. Ese déficit fiscal hoy lo financias emitiendo, o sea, imprimiendo plata, genera inflación. Hoy no se ven las consecuencias negativas porque estamos todos encerrados y el dinero no circula. Vamos a tener un contexto de recesión
con alta inflación en algunos meses. Todo por culpa de este gobierno que ha cerrado mucho la economía. Entonces, ¿cuál era la crítica de Spert sobre este mismo tema hace unos meses? Que no había que empezar justamente aumentando el gasto, que lo va a financiar imprimiendo dinero, o sea, generando inflación, imprimiendo plata, sino que el problema era uno, los altos impuestos, que es toda una realidad, y también que el problema eran las cuarentenas, que la gente y las empresas en particular, las hoteleras como pueden ser los restaurantes, están en problemas porque no los dejan trabajar. Y ese era el problema principal. Pero ahora parece haber cambiado el discurso porque ahora está pidiendo subsidios, porque eso es lo que pide esto de ATP, son subsidios del Estado, en particular a empresas, para esos grupos hoteleros. Y algunos lo han justificado con alguna cosa que llaman la ética de la necesidad o ética de la crisis, me han mencionado algunos, que dirían que esto es necesario porque no queda otra opción y es un momento de crisis. Y que es un poco incongruente en el caso de Spert porque uno es hipócrita con lo que él mismo dijo. Y también lo otro que hay que tomar en cuenta es otro factor. Argentina tiene un 45% de la población en pobreza. ¿Por qué no justifican esa misma ética de la necesidad para dar otros subsidios? Yo me lo pregunto. El 75% de los restaurantes argentinos están al borde de la quiebra. Esto fue noticia hace algún tiempo. ¿Y por qué no justificaban subsidios ahí y sí con los hoteles? Miles de pymes han quebrado en Argentina, personas que se quedan en las calles. ¿Por qué no ahí andan justificando el aumento del gasto público, los subsidios, andan entregando cosas? ¿Por qué solo con los hoteles? Y el tema es que algunos lo han justificado porque quieren justificar esto por un tema medio partidista. Y el tema es que es muy hipócrita, porque si estás justificando eso, ¿qué te impide justificar otras áreas? ¿Por qué solo esa? ¿Y por qué antes, además, el mismo que lo estaba ahora justificando los subsidios, lo criticaba en una situación similar? Lo más probable, y es lo que me da la impresión aquí, es que hubo una reunión con personas del mundo hotelero, algo pasó ahí, y ahora corporativismo, dennos un beneficio a nosotros en particular. Porque si uno aplica esa lógica de la ética de la necesidad, la pregunta es, ¿hasta qué punto se justifica? ¿Cuántos subsidios? ¿Y por qué no todo lo que esté con problemas? Es incongruente. Y de todas maneras eso incluso no es liberal, no es libertario. Esa es la misma lógica que tanto se criticó del macrismo, de Juntos por el Cambio. Porque ese era Macri, eso es Juntos por el Cambio. No podemos hacer medidas liberales todavía. ¿Por qué? No, porque hay que mantener los subsidios, incluso aumentarlos. Eso era Macri, eso era el macrismo. Discurso liberal en un momento, llegar después cuando hay propuestas propiamente tal a decir, no, aumentemos el subsidio aquí, aumentemos el gasto acá. No, es que es necesario. Entonces me da la impresión de que se estuviera convirtiendo un poco esto en una versión nueva de Juntos por el Cambio, casi que estuviera siguiendo el mismo camino. Y es por cosas como estas que hubo declaraciones incluso de personas de Republicanos Unidos, que es otra agrupación liberal argentina, la de López Murphy, diciendo lo siguiente: más que liberal parece un keynesiano, está cada vez más populista y vende humo. Se afirmó justamente este medio de un dirigente de Republicanos Unidos, el otro espacio liberal, que buscan competir de cara a la elección legislativa de este año. Y en realidad pasa eso porque uno se cuestiona por qué no podrían haber dado un argumento que era libertario y que podría haber dado dinero en el bolsillo de estas empresas y de toda la población en general. ¿Por qué tienen que hablar de un grupo en específico como son los grupos hoteleros y no cosas generales? Uno podría decir, y es la realidad, que Argentina, como antes decía Spert, el mayor problema son los impuestos. Porque el Estado le roba mucho a las empresas, a los emprendedores y también a su población. No solo hay empresas con problemas, no solo hay pymes con problemas. El ciudadano argentino en general está con problemas en parte por eso. Uno podría haber pedido, y habría sido liberal, que efectivamente se llevara dinero al bolsillo de los trabajadores como también de los emprendedores, pero que fuera la consecuencia, por ejemplo, de algo que es muy popular, si es por temas de popularidad, de reducir a la mitad el sueldo altísimo que tienen los políticos argentinos. Habría sido muy popular. Y además, dices que en vez de hacer ese dinero, ¿qué lo haces? Que ese dinero lo envías directo al bolsillo de todos estos emprendimientos que están fracasando porque es su dinero. ¿Por qué? No porque estés dando un bono porque sí, sino porque el Estado le ha robado por años a aquellos emprendedores y trabajadores el fruto de su trabajo con los impuestos y por lo tanto es tan solo una restitución del dinero que legítimamente les pertenece. En la práctica sería muy similar a lo que llaman un bono, pero la lógica es distinta, porque no es simplemente decir, ya aumentemos el gasto público y devolvamos. Dice, reduzcamos el gasto público y con eso devolvámosle el dinero que a ellos les pertenece. Entonces, además de meter la conciencia del tema del impuesto y meter la conciencia de que es el dinero que les corresponde en un regalito de un político, de esa manera también podrías impulsar algo extremadamente popular como es la reducción del sueldo de los políticos. Se podría haber hecho un argumento como ese. Y algunos dirán, bueno, es que en la práctica no va a ocurrir eso. Pero esto tampoco va a ocurrir. ¿Desde cuándo Alberto Fernández le hace caso, o los peronistas, o los macristas,
a alguien como Javier Milei o a alguien como José Luis Espert. ¿Cuál es el sentido de esto? A nivel mediático no sirve, a nivel político no sirve, perjudica su imagen y además es una incongruencia enorme. Y si es por ganar apoyo, eso otro sería aún más popular que andar pidiendo subsidios para un grupo económico en particular. Eso suena a corporativismo. Y me preocupa mucho esta situación porque no es lo primero. ¿Qué está pasando en Avanza Libertad? ¿Qué le está pasando al libertarismo argentino? Ya lo vimos en un video anterior. Primero, peronistas dentro de ese partido. Fabio Cugini es candidato por Avanza Libertad y él se declara como peronista liberal, peronista libertario, diciendo que peronista de Perón, pero Perón se murió, que Perón hoy sería liberal y diciendo no, es que el verdadero peronismo es liberal. Para aquellos que conozcan el discurso peronista sabrán que es completamente incompatible con ese tipo de ideas. ¿Qué tienen ahí haciendo un peronista? Y al menos ese uno podría decir es liberal, pero otros como Daniel Montoya, que Rosales lo trajo a la agrupación de Javier Milei con José Luis Espert, que dice él que es un peronista ortodoxo, que no le gusta el kirchnerismo, pero que es peronista ortodoxo. Para aquellos que conozcan de la política argentina, eso es lo más lejano a las ideas de la libertad. Y tantas veces hubo críticas tanto de Espert como de Milei que el problema de Argentina era el peronismo, que el problema era el gasto público, que el problema era el mal gasto, los privilegios de los políticos. ¿Y por qué está pasando esto? Hablaban tanto los empresarios porque ahora están pidiendo beneficios corporativistas para un grupo económico en particular. Algunos dicen porque ha sufrido mucho, pero hay otros que están con sufrimientos al mismo nivel, como son los restaurantes. 75% de los restaurantes argentinos al borde de la quiebra. Es una incongruencia enorme, es hipócrita y no se puede justificar. Y espero que no vuelvan a pedir esto y se den vuelta y den eventualmente explicaciones de esta situación, porque realmente es una incongruencia enorme que si lo piensan no tiene un sentido a nivel político, no tiene sentido a nivel mediático. Hay argumentos que uno podría pedir prácticamente lo mismo de manera distinta, como les dije, y de manera mucho más popular, pero no se hace. Es una situación preocupante, y a mí me preocupa mucho porque veo en esta situación un nivel de evolución muy similar al que ha ocurrido, y en Argentina en particular, pero también en otros países, a ideologías liberales con el tiempo. Que eventualmente se les meten personas por pragmatismo, que vemos que termina causando problemas, que les causan problemas y se infiltran para después volver a ser los políticos tradicionales. A los radicales en Argentina les pasó eso. Y esto es una cosa lamentable porque ya se les está metiendo peronistas cuando ellos han criticado por años. Y eso fue lo que los hizo en parte crecer el peronismo. Están pidiendo estas cosas sin pedir lo otro. Subsidios, pidiendo subsidios. Y algunos dirían que esto estaría justificado, pero el mismo Espert lo criticaba. Quiso que cambiara de opinión en 6 meses. Quiso que cambiara de opinión. Y si tanto aplican esta llamada ética de la crisis, ética de la necesidad, que encuentro que es un argumento que no tiene mucho sentido, entonces hay que empezar a subsidiar a los restaurantes también. ¿Qué tal las otras pymes? Bueno, empecemos a emitir dinero porque hay que hacer subsidios y subsidios. Están justificando de cierta manera el mismo argumento que daba el macrismo y Juntos por el Cambio. ¿Qué diferencia hay de esto con personajes como Bullrich, que está dentro de Juntos por el Cambio? ¿Qué diferencia hay de esto con el discurso de Macri para su campaña presidencial anterior? O incluso la última campaña presidencial donde justificó muchas de sus intervenciones estatales, su aumento de impuestos y aumento del gasto y subsidios que hizo por argumentos como eso. Una incongruencia enorme. Y realmente lo lamento mucho. Me da la impresión que esto le da cierta fuerza a los argumentos que daba alguien como Nicolás Moraz o Diego Giacomini. Y veamos qué pasa. De todas maneras parece haber ciertas críticas dentro del sector político argentino por parte de Republicanos Unidos. Y espero al menos que en ese sector, que es el de Echevane, el de López Murphy, se dé más consecuencia con el tema del discurso. Y hay algo muy importante que tienen que entender también. Puede ser que aunque se estén dando vuelta la chaqueta en algunos temas, estos libertarios estén aún más allá de liberales en sus propuestas que muchas otras organizaciones. Eso es verdad. Pero hay una realidad que ocurre a nivel de percepción y que tiene sentido. Cuando alguien llega a ser popular con un tipo de discurso y después se da vuelta la chaqueta, eso genera desconfianza y uno se empieza a alejar, por inconsecuencia también. En cambio, podría haber otro candidato que te dice que no es tan liberal, pero va a empujar algunas cosas, pero se mantiene consecuente y la gente confía más porque sin importar el pasar del tiempo mantiene esa consecuencia y desde el primer minuto te dijo yo voy a hacer esto y no voy a hacer esto otro. No soy el ideal libertario, pero estas cosas sí se mantienen y lo mantienen. Pero cuando hay personas
que te dicen, no, todo esto es libertario, no los subsidios, no tanto impuestos, vamos a mantener la consistencia, vamos a criticar al peronismo. Y después empiezan a darse vuelta la chaqueta en muchos temas, aunque sus propuestas estén más allá, a la gente le genera rechazo eso, porque hay una cierta traición a los ideales y al discurso que se dio, como es tan común en el mundo político tradicional. Las personas valoran mucho, y en mi caso también, el tema de la consecuencia. O incluso podrías haber pedido, como lo dije, el tema de los subsidios de una manera distinta, diciendo que esto es la restitución del dinero que les corresponde, pero debe ser no solo para ellos, sino para los trabajadores. Si se quieren poner populistas a nivel libertario, ese es el populismo libertario. Quitarle al político el dinero que tanto ha sacado a estos grandes sectores que están metidos dentro de los gremios del Estado, que hay tanto rechazo a esas cosas, y devolverle ese dinero al bolsillo del trabajador y del emprendedor. Y con esa manera hablas de darles dinero y también de mejorar la situación económica de los ciudadanos. Pero no, pidiendo un sistema que el peronismo le encanta de subsidio. Bueno, lamentable. Ustedes comenten abajo qué les parece esta situación, la justifican, encuentran que está mal, den su opinión, porque de todas maneras es una situación grave. Yo le agradezco mucho también a mi amigo Mirko de Perú, del canal Amanecer Libertario, que habló este tema antes que yo. Y que bueno, al menos noto que tanto aquí en Chile como en Perú, dentro de los canales principales que se dan los medios alternativos, particularmente los libertarios, se está empujando eso y se está llamando la atención sobre este tema. Pero realmente me parece lamentable y es una muy mala señal. Pero ustedes comenten abajo, ¿qué les parece esta situación? ¿Se decepcionan? ¿Lo justifican? Ahí pueden dar el argumento. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia también en los comentarios para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.